¿Prometes pasar el resto de tu vida con la mujer que está frente a ti? Él no dio ninguna respuesta. En cambio, hablé por él. No lo hace. La gente allí reunida estaba conmocionada, y añadí: ¡qué casualidad! Yo tampoco quiero. Cuando Joseph me quitó la mano de la de mi padre, su mirada se desvió hacia los asientos frente al escenario. Seguí su mirada y vi a Stella. Me quedé callado, fingiendo no ver nada. La voz del oficiante resonó. Señor Joseph, promete tomar a la señorita Martha como su esposa, amarla, protegerla y apoyarla en las buenas y en las malas, ya sea rico o pobre, mientras ambos vivan. ¿Lo promete? Joseph apretó los labios, sin decir palabra. Volvió a mirar a Stella. El oficiante volvió a preguntar. Joseph seguía sin responder. El lugar que antes estaba lleno de vida se volvió muy silencioso. Extendí la mano y le quité el micrófono al oficiante. No lo hace, dije. Mi voz sonó tranquila y clara, como un trueno. Joseph me miró rápidamente, sorprendido. El público se quedó boquiabierto. El oficiante intentó arreglar la situación, abriendo la boca para decir algo que aliviara la tensión. Pero yo ya había empezado a bajar del escenario, bajando lentamente. Fui hacia Stella, sin prestar atención a las lágrimas en sus ojos. Con cuidado me quité el velo y se lo puse, mientras todos me miraban confundidos. Stella se sobresaltó por lo que hice y se levantó rápidamente. Estaba pálida, y las lágrimas le caían por las mejillas. Quizás pensó que no tenía la culpa de nada, pero hoy era mi boda. Entonces, ¿por qué llevaba también un vestido blanco? Agarré la muñeca de Stella, sujetándola con fuerza para que no pudiera escaparse. Se tambaleó cuando la subí al escenario. Le puse el ramo en las manos. La sala quedó en completo silencio. Joseph fue el primero en reaccionar, atrayendo a Stella a su lado y parándose frente a ella para protegerla. Su rostro reflejaba una clara antipatía. Hice como si no me diera cuenta y me volví hacia la multitud. «Sale bien, porque yo tampoco quiero», dije, asegurándome de que cada palabra fuera clara. Mientras mis palabras resonaban por la sala, la pantalla que mostraba fotos de Joseph y mías parpadeó. Al volver a encenderse, mostró fotos de Stella y Joseph juntos. Allí estaban, tomados de la mano en la playa, besándose en una noria e incluso posando para fotos de boda elegantes. La sala se llenó de susurros y especulaciones. Sonreí alegremente, sin molestarme por las miradas. «Lo siento», dije con voz firme. «Como pueden ver, la verdadera pareja hoy no somos Joseph y yo. Es mi hermana Stella». Mis acciones avergonzaron por completo a la familia Su. Joseph se quedó en el escenario rojo de vergüenza, mientras que el rostro de Stella palideció como un fantasma. Cuando mi padre salió furioso, muchos invitados lo siguieron, dejando atrás a la familia Su, que murmuraba maldiciones. La boda se canceló. La reputación de la familia Su en el mundo empresarial quedó arruinada y el precio de las acciones de su empresa se desplomó. Joseph nunca pensó que revelaría su romance con Stella tan públicamente. Mientras todo el mundo hablaba de ello, Joseph vino a mí para pedirme que le explicara que todo había sido un malentendido. Me negué. Seguí con mi vida como si nada hubiera pasado, manteniéndole a mi padre al tanto del rendimiento de la empresa como siempre. Lo que no esperaba era que Joseph apareciera en casa de la familia Lin, trayendo a Stella. Cuando el mayordomo los hizo pasar, yo estaba relajado en el sofá. Los miré con pereza. Stella parecía incómoda, retorciéndose las manos, mientras que el rostro de Joseph no mostraba ninguna emoción. Mi padre les hizo un gesto para que se sentaran. Stella se relajó visiblemente, atrayendo a Joseph para que se sentara cerca de ella. Cuando me miró, sus ojos reflejaban su resentimiento, que intentaba disimular. «Hermana, me has malinterpretado», dijo Stella con voz temblorosa, llena de queja, como si intentara explicarse. La miré con desdén. Antes de que pudiera hablar, Joseph me interrumpió. «Martha, admito que es culpa mía», dijo con un tono lleno de ira. «Pero no tenías por qué humillar así a la familia Su. ¿De qué te sirvió?» El rostro de Joseph estaba contraído por la ira. No pude evitar levantar una ceja. ¿Habían venido a disculparse? Parecía más bien que venían a acusarme. «Y aún así no tuviste problema en deshonrar a Martha», dijo mi padre, dando un puñetazo en la mesa, haciendo que Joseph se estremeciera.
Joseph abrió la boca, pero cambió de opinión rápidamente y guardó silencio. Al ver esto, Stella se apartó un poco de Joseph, intentando distanciarse. Me pareció divertido. Empecé a mirarla con atención, deteniéndola hasta que se posó en su vientre. Stella se cubrió el estómago instintivamente, en un intento inútil de ocultar lo obvio. Reí burlonamente. Padre, déjalo estar. No puedo ver a mi hermana tener un hijo sin casarme, ¿verdad? ¿Verdad, querida hermana? Mis palabras tiñeron el rostro de Stella de un verde ceniciento. Joseph dejó de fingir y se interpuso frente a ella con aire protector. La expresión de mi padre se ensombreció aún más. Stella abrió la boca varias veces, pero no se atrevió a hablar. Finalmente, mi padre rompió el silencio con un tono gélido. Sé lo que quieres, pero Marta ya ha sido preparada como mi sucesora desde niña. Pasó años en el extranjero recibiendo la mejor educación para prepararse. La corporación de la familia Lin siempre pertenecerá a Marta. Ni se te ocurra tomar lo que no es tuyo. Sus palabras fueron duras, pero disfruté cada sílaba. Las lágrimas de Stella comenzaron a caer, golpeándole los brazos como cuentas rotas, y el resentimiento volvió a brillar en sus ojos. Joseph se secó las lágrimas frenéticamente, deteniéndose solo para mirarme fijamente. Fingí no darme cuenta, palmeando la mano de mi padre para calmarlo. Al ver mi falta de preocupación, la expresión de mi padre se suavizó un poco. «Vete», dijo, despidiéndolos. Stella, humillada, y Joseph, apenas conteniendo su ira, se levantaron para marcharse. Al llegar a la puerta, mi padre suspiró profundamente, con el rostro lleno de arrepentimiento. «Si Samuel todavía estuviera aquí», murmuró, «deberías haberte casado con él». Sus palabras me conmovieron profundamente, y sentí una opresión en el pecho que no sentía desde hacía años. Sí, debería haberme casado con él. Forcé una sonrisa por mi padre, esperando aliviar su preocupación. Al oír las palabras de mi padre, Joseph se detuvo en seco. Se giró. Sus ojos se encontraron con los míos desde la distancia. Frunció el ceño como si intentara descifrar algo. De repente, abrió los ojos de par en par al comprender. Agarró a Stella del brazo y se la llevó rápidamente. Vi a Joseph irse con una sonrisa burlona. Algunos secretos, al parecer, se niegan a permanecer ocultos. Después de que se fueron, caminé sola hacia el estacionamiento. Apenas había dado unos pasos cuando apareció Joseph. Me acorraló contra la pared, con expresión furiosa y salvaje. Sus brazos me acorralaron, impidiéndome cualquier escape. Los ojos de Joseph estaban rojos, su respiración entrecortada al acercarse, su rostro a escasos centímetros del mío. Fruncí el ceño, con náuseas. Como una fiera, Joseph me agarró la barbilla de repente, con un agarre doloroso. En sus ojos vi un atisbo de celos y rabia. «Martha, ¿qué quieres decir con esto?», preguntó. Forcé una sonrisa burlona, con los ojos llenos de desdén. Mi silenciosa burla empujó a Joseph al límite. Con un gruñido me lanzó un montón de fotos. El borde afilado de una me cortó la piel y sentí un escozor al verme sangrar. Entre las fotos dispersas, un rostro me llamó la atención, el rostro que tanto había anhelado, un rostro que jamás podría olvidar. Me agaché para recogerlas. «Ni se te ocurra cogerlas, Martha. Te dije que no», rugió Joseph, agarrándome del brazo intentando detenerme. Me aparté, ignorando sus protestas. Quizás el odio en mis ojos era demasiado evidente, porque Joseph se quedó paralizado y me aflojó. Tomé cada foto, una por una, examinándolas antes de ordenarlas con cuidado. Al final, Joseph se desplomó contra el coche observándome en silencio. Tenía las manos apretadas en puños, las venas hinchadas por la ira contenida. Limpié el polvo de las fotos y me acerqué a él, paso a paso, con paso decidido. Imitando sus acciones anteriores, le agarré la barbilla con fuerza. Sonreí, mi voz cortante con cada palabra como una cuchilla que lo atravesaba. «Joseph, qué lástima. Nunca estarás a la altura de tu tío». Joseph y yo nos conocimos a causa de un accidente de coche. Fue muy grave. Una persona murió y la otra resultó herida. Joseph tuvo suerte, pues salió ileso. El desafortunado fue su tío, Samuel. Nuestro primer encuentro formal fue en el funeral de Samuel.
También fue la primera vez que conocí a la madre de Joseph, con el rostro bañado en lágrimas. Después del funeral, Joseph empezó a pedir verme a menudo. A veces accedía, a veces no. Más tarde apareció con un ramo de rosas vibrantes, arrodillándose para confesar sus sentimientos. Jugué con él, negándome a darle una respuesta clara. Cuando el negocio de la familia Su empezó a quebrar, intervine para ayudarlos a recuperarse. Aprovechando la oportunidad, la familia Su propuso una alianza matrimonial. No me negué. Aún no había conseguido lo que quería. Después de dejar a Joseph, conduje hasta el cementerio. Cuanto más me acercaba a la lápida, más me costaba contener las lágrimas. Aunque lo había visitado ayer, parecía que había pasado mucho tiempo. Después de escaparme de la boda, vine aquí. Quería que me viera con mi vestido de novia. Era uno que él había diseñado a medida para mí hacía años, cuando estábamos juntos. Incluso la decoración del lugar de la boda la habíamos planeado los dos. Él era Samuel, el Samuel que murió en aquel accidente de coche, el tío de Joseph. Me senté contra la lápida, acariciando suavemente con los dedos la superficie fresca y lisa de su foto. La frialdad bajo las yemas de mis dedos me recordó que se había ido. Había estado ausente tanto tiempo. Dicen que los sobrinos a menudo se parecen a sus tíos, y Joseph era casi un reflejo de Samuel. Pero aparte de su aspecto, Joseph no se parecía en nada a Samuel. Samuel y yo nos conocimos en el extranjero. Por aquel entonces mis padres me habían enviado al extranjero a estudiar finanzas y administración de empresas. Samuel era mi profesor. La primera vez que lo vi, llevaba gafas de montura dorada y su camisa de botones sueltos dejaba ver sus clavículas. No pude evitar tragar saliva, una reacción por la que me tomó el pelo durante semanas. Pero no me importó. Me sentía descaradamente atraída por él. En ese lugar extranjero llegué a depender de Samuel. Yo que antes odiaba las tormentas, empecé a rezar para que hubiera truenos y relámpagos. Bastaba con un susurro: «Profesor, tengo miedo», para que Samuel apareciera a mi lado. Samuel era 9 años mayor que yo. Estuvimos juntos 4 años en el extranjero. Al volver a casa, Samuel me dijo que quería llevarme a conocer a la mujer más importante de su vida, su hermana Patricia, la madre de Joseph. El día que murió Samuel, teníamos planes. Estaba esperando con ansias que me recogiera cuando me enteré de su accidente de coche. Samuel había muerto de camino a verme. Extendí las fotos que Joseph había reunido, colocándolas una a una ante la lápida de Samuel. Las lágrimas salpicaron las impresiones brillantes hasta que me cansé de llorar más. La víspera de la boda, conseguí lo que quería, una prueba de la verdad tras el accidente de coche de Samuel. Pero no podía decírselo. Me quedé mirando la lápida en silencio mientras las palabras de despedida de Joseph resonaban en mi mente. «Marta, no te sobreestimes. La familia Su nunca te pedirá perdón». Hacía tiempo que sabía que la familia Su me había puesto un espía. Así fue como Joseph logró descubrir mi relación con Samuel en tan solo 2 horas y echármelo en cara. Soporté sus mezquinas intrigas durante años, hasta que apareció Estela. Estela apareció inesperadamente, afirmando ser mi hermanastra. Inmediatamente sospeché que algo andaba mal. Como un gato observando a un setaitón, la observé atentamente. Como era de esperar, Joseph empezó a reunirse en secreto con Estela. Cuando lo confronté con las pruebas de sus encuentros, Joseph cedió enseguida. «Marta, te lo juro, no hay nada entre Estela y yo. Por favor, créeme». Miré esa cara tan parecida a la de Samuel y no dije nada. Habían estado conspirando desde el principio. Conspirando contra Samuel, mi padre y yo. No pude evitar reírme burlonamente. Bien, nuevos agravios, viejas cuentas. Las arreglaríamos todas. Joseph se esforzó por silenciar las noticias de la boda. Los rumores fueron reemplazados por artículos elogiosos sobre él y Estela. Una pareja perfecta, la unión de 2 familias poderosas. Joseph comenzó a presumir de Stella en eventos empresariales. Stella, hace su vez, se declaró públicamente heredera de la familia Lin. La controversia fue implacable. Aprovechando este nuevo estatus, Stella consiguió varios acuerdos lucrativos para Joseph. El nombre de la familia Su cobró prestigio. Joseph y Stella prosperaron en su recién descubierta fama. Mientras tanto, los periodistas abarrotaban la sede del grupo Lin con las cámaras encendidas exigiendo respuestas. Algunos incluso acamparon frente a nuestra casa familiar. Mi padre quiso hacer una declaración pública, pero lo detuve. El silencio era la mejor arma.
De pie junto al ventanal contemplé los imponentes rascacielos y sonreí con suficiencia. Cuanto más alto se sube, más dura la caída. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Algunos viejos amigos de mi padre, socios del Grupo Lin desde hacía mucho tiempo, entraron en la sala con el rostro desencajado por la frustración. «Marta, ¿qué pasa? Los rumores se están descontrolando. ¿Y esa Estela, es de verdad tu hermana Hermena?» Asentí y luego negué con la cabeza. Eran hombres que me habían visto crecer. Hombres con los que había forjado una relación cercana tras asumir más responsabilidades en la empresa durante el último año. Preparamos té y charlamos tranquilamente. En pocas palabras, intercambiamos información vital. Joseph tenía la mira puesta en un nuevo proyecto de inteligencia artificial. Tradicionalmente centrada en el sector inmobiliario, la familia Su estaba desesperada por expandirse a nuevos sectores. Pero la inteligencia artificial requería enormes cantidades de dinero. Para liberarse del control financiero del Grupo Lin, Joseph lanzó una ronda tras otra de financiación. Chocamos nuestras tazas e intercambiamos sonrisas cómplices. A ver quién gana. El nuevo negocio de Joseph creció rápidamente. Múltiples rondas de financiación generaron miles de millones, lo que le dio a su empresa la reputación de estrella tecnológica en ascenso. Vi fragmentos de las entrevistas de Joseph en mi pantalla, sintiéndome extrañamente complacido. Un coche se detuvo frente a la sede de Lin Group. Un hombre y una mujer salieron del coche, cogidos del brazo en señal de afecto. Sonreí, mirándolos desde arriba. «Por fin estás aquí, Joseph». Joseph entró en la sala de conferencias, seguido de Stella. Su embarazo de 5 meses se hacía evidente. Sin perder tiempo, Joseph me entregó una carta. Mis dedos tamborilearon distraídamente sobre el escritorio mientras le indicaba a mi secretaria que cogiera la carta y la sellara. El gesto rápido y decidido dejó a Joseph sin aliento. «¿Ni siquiera vas a leerla?» Su voz estaba teñida de incertidumbre. Pero yo estaba seguro. Un año atrás, cuando la familia Su estaba en crisis, Lin Group los había rescatado, convirtiéndose en su mayor accionista. La familia Su y Lin Group ahora estaban unidos. Si Joseph quería romper con todo, necesitaba que Lin Group vendiera sus acciones. Reí suavemente. Bien, romper con todo. Mis palabras oscurecieron la mirada de Joseph. ¿Romper con todo? ¿Tan ansiosa estás por cortar conmigo? Habló apretando los dientes. Stella palideció, tambaleándose ligeramente. No pude evitar reír. Si así lo quieres ver, que así sea. La ira se apoderó del rostro de Joseph mientras la acercaba. «Marta, has visto las noticias. Será mejor que lo pienses bien». Yo lo había pensado bien. Le di instrucciones a mi secretaria para que se asegurara de que todo estuviera arreglado con Joseph. Joseph salió furioso, con la expresión furiosa. Sin embargo, mi ánimo se elevó. La fortuna de Joseph seguía en ascenso y en cada gala era el centro de atención. Mientras me apoyaba en la barra, absorta en mis pensamientos, Joseph se acercó con serena confianza. Chocó su copa contra la mía, y el nítido sonido interrumpió mis pensamientos. El líquido rojo que se arremolinaba en su vaso me recordó la sangre derramada en el suelo aquel fatídico día. Por un instante, mi mente volvió a Samuel. La mirada de Joseph me quemó mientras terminaba su bebida de un trago. «¿Te arrepientes ahora viendo lo que he logrado?», preguntó. Dejé el vaso que había tocado en la barra y me di la vuelta para irme. «Marta», dijo con urgencia. «Marta, ¿por qué aceptaste casarte conmigo entonces?» Intentó disimular el temblor en su voz, pero lo capté. Me volví hacia él con una sonrisa radiante y burlona. «¿Por qué? Porque era lo que tú y tu madre querían, ¿no?» Mi mirada penetrante lo atravesó, exponiendo todos sus secretos. «¿Lo sabías?» Joseph retrocedió un paso con el pánico reflejado en sus ojos. Negué con la cabeza ligeramente, como descartando la idea. «Joseph, ahora que el propósito de la alianza matrimonial se ha cumplido, deja de molestarme». Dicho esto, me alejé. Por supuesto, sabía a qué se refería. Lo sabía todo, lo que debía saber y lo que no. Tras el acuerdo financiero, la empresa emitió rápidamente un comunicado confirmando la retirada de la inversión de Lin Group en su grupo. Mi padre también hizo una aclaración pública.
Los rumores que llevaban meses circulando finalmente se calmaron. Sí, desde el principio siempre había sido el único heredero reconocido de mi padre. Stella era simplemente una hija ilegítima, algo que su propio padre nunca reconoció. La familia Su, ahora de vuelta en tierra firme, no se preocupaba por ella. Cuando se anunció la alianza matrimonial, la familia Su ya había obtenido importantes beneficios. Stella causó problemas varias veces, pero mi padre la echó en cada ocasión. Con la nueva empresa de Joseph preparándose para salir a bolsa, tomé la iniciativa. Cuando los ratones corren descontrolados, a veces hay que asustarlos para que vuelvan a esconderse. Lin Group lanzó una agresiva campaña contra su group, lo que desencadenó una reacción en cadena. Desató una polémica entre los posibles inversores de Joseph, lo que provocó que todos se echaran atrás. El colapso de su financiación provocó el fracaso de su última ronda de financiación. Pero la inteligencia artificial requiere enormes inversiones para el desarrollo de productos y la expansión del mercado. La empresa tecnológica de Joseph sufrió un duro golpe. Además, los proyectos inmobiliarios que su grupo había arrebatado a Lin Group se estancaron por completo. Durante un tiempo, Joseph se había enorgullecido de sus logros, pero ahora estaba presa del pánico. Me llamó varias veces, pero ignoré todas. Stella, con un embarazo avanzado, vino a suplicarme en persona. La madre de Joseph, Patricia, incluso obligó a Stella a amenazarme, alegando que revelaría la infidelidad de mi padre y que Stella era su hija ilegítima. La despedí con unas pocas palabras. Cuídate. Patricia no tuvo la oportunidad de acudir a los medios con sus amenazas sobre mi padre. La empresa de Joseph quebró antes de que ella pudiera actuar. Desesperado por obtener fondos, Joseph malversó dinero del negocio familiar Su y lo canalizó hacia su empresa tecnológica. El escándalo fue expuesto por alguien de dentro. Aunque la familia Su se negó a confirmar las acusaciones, varias firmas de inversión fueron interrogadas. La empresa de Joseph fue sometida a un intenso escrutinio. De repente, se vio envuelto en una ola de escándalos. Tanto el sector empresarial como el tecnológico se burlaron abiertamente de Joseph. Las acusaciones de innovación falsa, el robo de videos promocionales y las credenciales falsas de empleados clave empañaron la reputación de su empresa. El proyecto de Joseph fue etiquetado como tecnología falsa. Al final no pudo soportar el peso aplastante de las presiones financieras y tecnológicas. De la noche a la mañana su imperio se derrumbó, dejando solo ruinas. La empresa tecnológica quebró y el nombre de Joseph se convirtió en sinónimo de desgracia. Sin el apoyo de Lin Group, los demás negocios de la familia Su también se tambalearon. Combinado con el masivo desfalco de Joseph, eran irrecuperables. Una oleada de frustración me oprimió el pecho. Fui a ver a Samuel. El viento de medianoche aullaba mientras me apretaba el abrigo. Sentada ante la lápida de Samuel, bebí y lloré. El sueño de Samuel había sido ayudar a Joseph a proteger el negocio de la familia Su hasta que Joseph estuviera listo para valerse por sí mismo. Había hecho lo contrario de lo que Samuel habría querido, pero no me arrepentía. Pasé la noche hablando con él, abriéndole mi corazón hasta que apareció la primera luz del amanecer. En mi aturdimiento, creí ver a Samuel. Sus ojos estaban llenos de tristeza y decepción mientras se perdía en la distancia. Lo sabía. Samuel debía de ser mi culpa. Si no, que estaba en paz de más de un año. ¿Y por qué había elegido aparecer ahora? Pálida y temblorosa extendí la mano al vacío, intentando en vano aferrarme a algo que no estaba allí. Me desplomé en el suelo, sollozando desconsoladamente. Samuel, debes culparme. Por favor, no lo hagas. Por favor, no me culpes. La primera vez que oí hablar de Joseph no fue después del accidente de coche. Fue a través de las historias de Samuel. Samuel siempre hablaba de su sobrino, Joseph. Le gustaba compararnos, llamándonos a Joseph y a mí unos torpes desesperados. Incluso después de conocernos, Samuel mencionaba de vez en cuando a su hermana Patricia. Era una de las pocas veces que Samuel mostraba un lado más tierno, más allá de su cariño por mí. Creía que Samuel amaba profundamente a su hermana. Samuel solía decir que Patricia había tenido una vida difícil. Sus padres murieron jóvenes y Patricia tuvo que casarse con un hombre mayor, el padre de Joseph, solo para mantener a su hermano.
Cuando el padre de Joseph falleció, Patricia se quedó a cargo del negocio familiar, Sue, que estaba en crisis mientras cuidaba de Joseph y Samuel. Samuel, motivado y capaz, compaginaba sus estudios con la ayuda de Patricia a dirigir la empresa. Más tarde, Patricia lo envió al extranjero para que continuara sus estudios. Cuando regresé al país después de graduarme, Samuel renunció a su puesto de profesor en el extranjero. El negocio familiar. Sue estaba en crisis, y Samuel, preocupado por Patricia, decidió regresar para ayudar. Tras regresar, me hice cargo del grupo Lynn, mientras que Samuel se dedicó a apoyar a la familia Sue. Trabajó incansablemente, sacrificando su tiempo y energía. Nadie podría haber previsto que su gratitud y lealtad finalmente le costarían la vida. Sentado en el suelo, contemplé el cielo nocturno estrellado. Mi corazón se encogió y se retorció de dolor. Odié la verdad que había descubierto. Lamenté la injusticia cometida contra Samuel. La muerte de Samuel no fue un accidente. Ese día, Joseph discutió con Samuel en el coche. En un ataque de ira, intentó arrebatarle el volante. Nadie vio la camioneta a toda velocidad hacia ellos. Si Samuel no hubiera dado un volantazo en el último momento, cambiando la dirección del coche, Joseph habría sido quien murió ese día. Tras el accidente, la policía acordonó rápidamente la zona. Para cuando llegué, solo veía destrucción. Sentía como si todo mi cuerpo se hubiera llenado de plomo, dejándome paralizado. Jadeaba en busca de aire. La presencia de Samuel parecía desvanecerse con cada respiración, pero no pude encontrarlo. Cuando por fin llegué al hospital, Samuel ya había sido declarado muerto y enviado a la morgue. Al pasar por las habitaciones de los pacientes vi a Patricia. Estaba sentada junto a su hijo Joseph, mimándolo y sollozando desconsoladamente. Vi también a Joseph, tumbado en la cama sin un solo rasguño digno de mención. Le pedí a mi padre que llamara a la administración del hospital. Solo entré en la morgue. Me temblaban las manos al levantar la sábana blanca. La cara de Samuel estaba cubierta de sangre. Yacía allí, inmóvil. Odiaba estar sucio, pero ahora tenía la cara manchada y mugrienta. Intenté hablarle, pero no respondió. Le sequé la cara con la manga, pero cuanto más la limpiaba, peor se ponía. Frustrado me golpeé. ¿Por qué era tan inútil que ni siquiera podía limpiarle la cara? Le rogué a Samuel que abriera los ojos y me mirara, pero guardó silencio. Su cuerpo se enfrió y se puso rígido. Solo entonces me di cuenta. Samuel me había dejado para siempre. El día del funeral de Samuel, la familia Sue no hizo mucho ruido. Patricia se apoyó en el hombro de Joseph con lágrimas en los ojos. Quería consolarla. Era la hermana más querida y respetada de Samuel. Al acercarme a ellos, lista para hablar, escuché su conversación. En ese momento sentí como si hubiera caído en un abismo helado. «Mamá, ¿por qué no me avisaste de lo que planeaste? Casi haces que me maten. Mamá, ¿por qué tuvo que entrometerse el tío en nuestros asuntos familiares? La policía no se enterará, ¿verdad? ¿Cómo iba a saber que estarías en su coche? No quise que muriera. Fue solo mala suerte. Recuerda, Joseph, fue culpa del conductor ebrio. No tuvo nada que ver contigo. Fue culpa de tu tío perder el control del volante. Tú también eres una víctima». El tono de Joseph era impaciente, carente de pena. No derramó ni una sola lágrima. Patricia, mientras tanto, sollozaba dramáticamente mientras lo tranquilizaba. No podía creer lo que oía. ¿Qué había planeado Patricia? ¿Qué quería decir con «no quise que muriera»? Mi mente estaba sumida en la confusión hasta que se me nubló la vista. El dolor agudo de las uñas clavándose en las palmas me recordó que todo era real. Usé dinero para suavizar las cosas y conseguí acceso al crematorio. Vi con mis propios ojos cómo el cuerpo de Samuel entraba en el horno. Vi cómo las llamas lo envolvían, centímetro a centímetro, hasta que desapareció. Mi odio ardía tan ferozmente como el fuego. Samuel nunca sabría que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Patricia y Joseph no lo necesitaban, incluso lo veían como una amenaza. Nunca sabría que la hermana a la que adoraba tenía un corazón tan venenoso. Y nunca sabría que Patricia había influido en su muerte. En ese momento sentí un alivio retorcido. Al menos Samuel nunca lo descubriría. De lo contrario, le habría roto el corazón. 2 meses después, Joseph volvió ahí a entrar en mi oficina. Esta vez no estaba con Estela.
Traía a su madre, Patricia. Patricia vestía impecablemente con un vestido a medida, rebosando elegancia y porte. Pero yo conocía la suciedad que se escondía bajo su refinada fachada. Patricia me tomó la mano con falso cariño, con los ojos llenos de lágrimas. Joseph se sentó rígido a un lado, con los labios apretados sin decir nada. «Marta, ¿sigues enfadada conmigo?», preguntó Patricia con una voz inquisitiva y vacilante. La miré brevemente antes de apartar la mano. Mi postura era clara. Patricia lo intentó de nuevo, suavizando el tono y agachándose. «Marta, estuvo mal que te avergonzáramos en la boda. Todo fue culpa de Joseph. Ya lo he castigado severamente». La miré con un tono desbordante de sarcasmo. ¿Sí? ¿Y cómo lo castigaste exactamente?», preguntó Patricia, sorprendida por mi franqueza. Se frotó las manos con torpeza, con un atisbo de fastidio en el rostro. «Marta, Estela es tu hermana, después de todo, y ahora está embarazada». Patricia hizo una pausa y miró a Joseph, cuya expresión se ensombreció aún más. Insistió. «Marta, te lo ruego. ¿Puedes ayudarnos? Dale a la familia a su una oportunidad para recuperarse». Esbocé una sonrisa burlona. Incluso ahora Patricia pensaba que me había vuelto contra la familia Su solo por la boda. Su hipocresía me revolvió el estómago. Reprimiendo las ganas de vomitar, dije con fría indiferencia: «No». Me disculpé diciendo que necesitaba ir al baño. Al salir de la oficina, miré disimuladamente a mi secretaria y me dirigí a la sala de vigilancia. En el monitor, Patricia estaba pegada a la puerta de la oficina, asegurándose de que nadie entrara. Le hizo un gesto animado a Joseph mientras me insultaba con vehemencia. Mientras tanto, Joseph estaba sentado en mi escritorio escribiendo con seguridad. Ingresó la contraseña y desbloqueó mi computadora. En la pantalla se veían las propuestas del Grupo Lin para un nuevo proyecto inmobiliario. El proyecto contaba con el apoyo del gobierno y tenía un gran potencial urbanístico. La familia Su confiaba en que este proyecto se recuperara. Al principio no tenía intención de seguir adelante, pero como la familia Su estaba tan desesperada, decidí seguirle la corriente. Observé cómo Joseph sacaba una memoria USB del bolsillo y copiaba rápidamente los archivos. Sus acciones fueron eficientes y deliberadas, como si lo hubiera planeado durante semanas. Cuando por fin se recostaron en el sofá, mi secretaria llamó a la puerta de la oficina. Al oír que la secretaria informaba que estaba en una reunión, Joseph se relajó visiblemente. Patricia le lanzó a la secretaria una mirada cómplice y rápidamente sacó a Joseph de la oficina. Lo que no sabían era que el secretario no era su espía. Era el mío. Había infiltrado deliberadamente información engañosa sobre el proyecto en Joseph, dándoles la impresión de que aún había una oportunidad de cambiar las cosas. La contraseña y la propuesta en mi ordenador eran un cebo, cuidadosamente elaborado para su trampa. Y por supuesto, mi oficina estaba equipada con cámaras ocultas. Cada paso que daban era un nuevo hilo de la red que se cerraba a su alrededor. El día de la licitación del proyecto, asistí como observador silencioso. Joseph presentó su propuesta con seguridad, una versión ligeramente modificada del señuelo que le había dejado. Su discurso fue pulido y el público pareció impresionado. Al final de su presentación, Joseph me dirigió una mirada de suficiencia, con una expresión llena de seguridad en sí mismo. Lo que no sabía es que yo no tenía ningún interés en el proyecto desde el principio. El resultado fue predecible. Joseph consiguió el acuerdo con los promotores. Fingiendo decepción, abandoné el lugar con el corazón rebosante de emoción. Desesperado por financiar el proyecto, Joseph consiguió otra ronda de financiación a un alto coste. Patricia incluso hipotecó todas sus propiedades. El día que comenzó la construcción, Joseph y Patricia acababan de terminar la ceremonia de inauguración cuando las obras se detuvieron abruptamente. Una multitud de lugareños enfurecidos invadió el lugar, atrapando a Joseph y Patricia en el caos. Antes de que la policía pudiera intervenir, fueron empujados y maltratados, saliendo despeinados y pálidos. Cuando finalmente llegaron los funcionarios del gobierno para mediar, Patricia parecía haber visto un fantasma. Joseph exigió saber por qué se había detenido la construcción, gritándoles a los funcionarios:
Con paciencia, le explicaron la situación. Patricia se desmayó en el acto y Joseph se desplomó en una silla, aturdido. Durante la fase inicial de investigación, descubrí las fallas del proyecto, pero Joseph, cegado por la ambición, no realizó la debida diligencia. El sitio formaba parte de un controvertido proyecto de reubicación gubernamental, con conflictos sin resolver que involucraban a los residentes desplazados. Los documentos del proyecto que recibió Joseph, desde los permisos de uso del suelo hasta las aprobaciones de construcción, estaban todos vencidos o falsificados. Para cuando comenzó la construcción, los promotores ya se habían fugado con los fondos. La familia Su estaba acabada. Con las propiedades de Patricia hipotecadas, los acreedores los desalojaron de sus casas. Joseph, Patricia y Estela se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento que Joseph había usado para sus aventuras secretas con Estela. Con un embarazo avanzado, Estela no soportaba el hacinamiento. Patricia, ya estresada e irritable, mostró poca paciencia con las emociones de Estela. Sus constantes disputas se intensificaron hasta que, durante una discusión, Stella fue empujada accidentalmente al suelo. En el hospital, el bebé nació muerto. Stella se derrumbó por completo. Cuando llegué al hospital, Joseph y Patricia estaban desplomados en el pasillo, con el rostro gris de agotamiento y desesperación. En cuanto Joseph me vio, su expresión se iluminó de una esperanza desesperada. Corrió hacia mí, abrazándome con fuerza antes de que pudiera reaccionar. Su voz temblaba, cansada y suplicante. «Marta, me equivoqué. Volvamos. Por favor, ayúdame». Disgustada lo aparté. Mi secretario, siempre preparado, me sacó una toallita desinfectante de su bolso. «¡Qué asco!», murmuré, limpiándome las manos. El rostro de Joseph se sonrojó, luego palideció, sus ojos se oscurecieron de odio, su mirada ardía con una rabia tácita. Tras ordenarle a mi secretaria que regresara a la empresa, Joseph estalló. Como un poseso se abalanzó sobre mí, rodeándome el cuello con las manos. Al enrarecerse, mi visión se nubló. Pero antes de que pudiera hacerme daño, Joseph fue arrojado al suelo. La policía había llegado. Los había llamado con antelación. Con las imágenes de vigilancia de mi oficina, acusé a Joseph y a Patricia de robo de secretos comerciales e intento de asesinato. Mientras se los llevaban esposados, me insultaron. Antes de que se perdieran de vista, asesté mi golpe final. Por cierto, he adquirido el negocio de la familia Su. Por casi nada. Al ver sus rostros contorsionarse de horror y derrota, no pude evitar reír. Los ratones siempre fueron cazados por el gato. Joseph contrató a un abogado para defenderlos, intentando pedirme perdón varias veces, pero me negué en cada ocasión. Durante la última audiencia previa al juicio, me encontré cara a cara con ellos. Para mi sorpresa, Stella también estaba allí. Lloraba aferrada a mi pierna. Su frágil cuerpo temblaba. Probablemente recién salida del hospital. Se veía demacrada y débil. Fruncí el ceño e intenté apartarla, pero se aferró a mí con fuerza. «Hermana, soy tu verdadera hermana», sollozó. «Llévame a casa, por favor». Su voz estaba cargada de desesperación, pero negué con la cabeza. Metí la mano en mi bolso, saqué un documento y se lo tiré a los pies. «Hermana, ¿de verdad? ¿Te refieres a ella?» Mientras mis palabras caían, el rostro de Patricia palideció. Su terror era palpable. Stella había llegado a mi vida gracias a Patricia. Fue Patricia quien orquestó su aparición, quien la empujó a la vida de mi padre. Incluso la prueba de paternidad había sido falsificada por Patricia, pero había descubierto la verdad hacía mucho tiempo. Stella no era mi hermana como mi hermana, ni siquiera era hija de mi padre. Los planes de Patricia para apoderarse de los activos del Grupo Lin no tenían límites. Stella se quedó mirando la prueba de paternidad real que tenía en las manos y se desplomó en el suelo, conmocionada. Lo que no esperaba era que Patricia, antes tan orgullosa, cayera de rodillas de repente con un golpe sordo. Instintivamente me hice abrir a un lado. Patricia bajó la cabeza repetidamente, disculpándose profusamente. Arrastrando a Joseph con ella, lo obligó a arrodillarse también. Al ver sus muestras de arrepentimiento, no sentí más que repulsión.
Como un fantasma en busca de venganza, me incliné hacia ellos, con mi voz como un susurro escalofriante en sus oídos. ¿Pensaron en este día cuando conspiraron contra Samuel y el grupo Lynn? Vayan y paguen a Samuel con sus vidas. Patricia me miró con incredulidad. Curvé los labios en una sonrisa fría y asesté mi golpe final. ¿Les dije que era la prometida de Samuel? Entregué las pruebas del accidente de Samuel a la policía. La cadena completa de pruebas dejó a Patricia sin palabras. El camionero era un jugador que había aceptado un soborno millonario de Patricia para provocar el accidente. El plan original era estrellar el coche de Samuel lo justo para lesionarlo, pero la interferencia de Joseph lo convirtió en una tragedia. En aquel momento, Patricia fingió estar conmocionada y alegó inestabilidad mental para evitar una investigación seria. El conductor fue condenado a solo 7 años. Patricia veía así de él. Y estuvo meticulosa, ocultando las pruebas de su delito y asegurándose del silencio del conductor incluso en prisión. Me llevó años de maniobras y un esfuerzo considerable obtener la verdad del conductor. Antes de que pudiera reunir todas las pruebas, Patricia había puesto en juego a Estela, con los ojos brillando de codicia. Le seguí la corriente, curioso por ver hasta dónde llegaría. Fingiendo ignorancia, observé cómo conspiraban contra mí, igual que habían conspirado contra Samuel. Cada revelación sobre su traición me helaba el corazón de nuevo. Decidí elevarlos a alturas vertiginosas, solo para destrozarlos por completo. Los destruiría, asegurando su desgracia para el resto de sus vidas. Al salir del juzgado ese día, finalmente exhalé. «Samuel, te he vengado. Por favor, no me culpes por actuar por mi cuenta». Cuando todo terminó, volví a visitar a Samuel. Habían caído hojas sobre su tumba y las retiré con cuidado. Siempre le había gustado la limpieza. Coloqué un gran ramo de estátice azul en su lápida. Su suave fragancia inundó el aire. Quería decirle que mi amor por él nunca moriría. Apoyada en su lápida, las lágrimas me corrían por la cara. «Samuel, te extraño mucho», susurré acariciando su fotografía. «Lo siento, Samuel», dije con la voz entrecortada por los sollozos. «Samuel, nunca llegaste a proponerme matrimonio. Les dije que era tu prometida. No te enojarías ver que sé quién fue querer. Samuel, mira esto. ¿No te suena?» Saqué un anillo de mi bolso y me lo puse en el dedo. El director de la funeraria me lo había dado, diciendo que se le había caído del bolsillo a Samuel. Al volver a casa, enfermé gravemente. En mis sueños febriles, Samuel por fin vino a verme. Había pasado tanto tiempo, pero había venido. El cielo estaba adornado con innumerables estrellas, como diamantes esparcidos por una galaxia. Flores azules bordeaban un camino luminoso que conducía al escenario. En medio del mar estrellado, Samuel apareció con un impecable traje blanco, sosteniendo un ramo de estátice blanco puro. Se arrodilló ante mí y sacó un anillo de diamantes de su bolsillo. «Marta», preguntó con voz tierna, «¿te casarás conmigo en nuestra próxima vida?» Vestida con el vestido de novia que él había diseñado para mí, lloré al responder. «Samuel, sí,